A finales del siglo XIX, Londres era la ciudad más poderosa del mundo, el centro del Imperio Británico, un símbolo de progreso y modernidad. Pero esa imagen no existía para todos. En el distrito de Whitechapel, al este de la ciudad, la realidad era completamente distinta. Calles estrechas, barro, niebla constante, y edificios hacinados, donde familias enteras sobrevivían, en una sola habitación. La pobreza era extrema, el alcoholismo común, la violencia cotidiana. Miles de personas vivían al margen del sistema, mujeres sin recursos, hombres sin trabajo estable, y niños que crecían demasiado rápido. La policía apenas podía controlar la zona. El Estado estaba presente solo en el papel, y la vida humana tenía poco valor. Whitechapel no era un barrio olvidado por casualidad, era el lugar donde terminaban quienes ya no tenían nada, y fue ahí, en ese ambiente de abandono y desesperación, donde comenzó una de las historias más oscuras de la humanidad. Antes de hablar del asesino, hay que hablar de sus víctimas, porque Jack el Destripador no atacó al azar. Las mujeres que murieron en Whitechapel no eran famosas, no eran ricas, no eran protegidas por nadie. Muchas sobrevivían como podían, algunas eran trabajadoras sexuales, otras simplemente dormían en la calle, cuando no podían pagar una cama. Sus nombres rara vez aparecían en los periódicos, y cuando lo hacían, era con desprecio. La sociedad victoriana las consideraba prescindibles, invisibles, fáciles de ignorar. La policía no priorizaba su seguridad, la prensa las deshumanizaba, y el sistema las había abandonado, mucho antes de que murieran. Por eso los primeros asesinatos no provocaron pánico inmediato, solo confirmaron algo que ya era evidente. En Whitechapel, la vida de ciertas personas valía muy poco. Ese fue el terreno perfecto para que el horror creciera, sin ser detenido. En la madrugada del 31 de agosto de 1888, el cuerpo de Marian Nichols fue encontrado en una calle oscura de Whitechapel. Había sido brutalmente atacada. Su garganta estaba cortada, su abdomen mutilado. No fue un crimen común, no fue un robo, no fue una pelea. Había una intención clara, un patrón que nadie entendía todavía. La policía creyó al principio que se trataba de un asesinato aislado, uno más en un barrio violento, pero estaban equivocados. Pocos días después, otro cuerpo apareció, y luego otro. Las heridas eran similares, la violencia extrema, y la rapidez del ataque, alarmante. Alguien estaba cazando, y lo hacía con calma, precisión, y total impunidad. Londres todavía no lo sabía, pero acababa de nacer, una leyenda oscura, un nombre que pronto llenaría de miedo a toda una ciudad. Jack el Destripador. Tras los primeros asesinatos, la policía ya no pudo seguir llamándolo coincidencia. Las víctimas aparecían siempre en Whitechapel, siempre de madrugada, siempre en calles oscuras y mal vigiladas. Y los cuerpos mostraban algo inquietante. Un patrón. Las gargantas eran cortadas con rapidez, el abdomen abierto con violencia extrema, y en algunos casos, órganos internos eran retirados con precisión. Esto no era rabia descontrolada, había conocimiento, o al menos experiencia. Los médicos forenses comenzaron a debatir. Era un carnicero, un cirujano, alguien acostumbrado a trabajar con cuchillos. Cada nuevo asesinato reforzaba el miedo, y cada error de la policía, la sensación de impunidad. Lo más aterrador no era solo la brutalidad, era la velocidad. El asesino actuaba en cuestión de minutos, sin ser visto, sin dejar rastro, y desaparecía entre la niebla, como si la ciudad misma lo protegiera. Por primera vez, Londres comenzó a entender que no se enfrentaba a un crimen común, se enfrentaba a alguien que sabía exactamente lo que hacía. Cuando los asesinatos continuaron, el miedo salió de Whitechapel y se extendió por toda la ciudad. Los periódicos comenzaron a hablar de un asesino desconocido, un hombre invisible, un monstruo urbano. Las calles se vaciaban de noche, los negocios cerraban temprano, las mujeres evitaban salir solas. Whitechapel se convirtió en un lugar maldito. La prensa alimentó el terror, cada detalle se exageraba, cada rumor se publicaba. El nombre Jack el Destripador apareció por primera vez en una carta enviada a la policía.
No se sabe si fue escrita por el asesino o por alguien buscando atención, pero el nombre se quedó, y con él nació el mito. Londres estaba obsesionada, el miedo vendía periódicos, y el asesino, real o enio, se convirtió en una figura omnipresente. La ciudad más poderosa del mundo estaba paralizada por un hombre al que nadie podía ver. La policía metropolitana no estaba preparada para algo así. No existía el concepto de asesino en serie. No había perfiles criminales. No había bases de datos. Las investigaciones se hacían a pie, con linternas, testimonios confusos y mucha intuición. Whitechapel estaba abarrotado. Miles de personas entraban y salían cada día. Sospechosos había cientos. Pruebas, casi ninguna. La presión política aumentaba. La prensa ridiculizaba a la policía. Y la población exigía respuestas. Se detuvo a inocentes. Se siguieron pistas falsas. Y se cometieron errores graves. Pero el asesino seguía libre. Cada noche sin arrestos. Era una victoria para Jack. Y una humillación para la autoridad. Por primera vez, la policía entendió algo aterrador. No estaban persiguiendo a un hombre. Estaban persiguiendo una sombra. Mientras la policía buscaba respuestas, otra fuerza comenzó a moldear la historia. La prensa. Durante el otoño de 1888, decenas de cartas llegaron a redacciones de periódicos y a oficinas policiales. Algunas eran burlas, otras, amenazas. Unas pocas describían los crímenes con detalle inquietante. La más famosa fue firmada por alguien que se hacía llamar Jack Daripe. No se sabe y el asesino real la escribió. De hecho, es muy probable que no, pero el daño ya estaba hecho. El nombre se volvió permanente, aterrador, memorable. Los periódicos publicaban cada carta, cada rumor, cada pista sin confirmar. El miedo se convirtió en espectáculo. Whitechapel se llenó de vigilantes improvisados, vecinos armados con palos, grupos patrullando la noche, convencidos de que podían atrapar al asesino. Pero ese caos solo ayudó a una cosa, a que Jack desapareciera. Aún mejor, la figura del asesino dejó de ser solo un criminal, se convirtió en un símbolo, en una presencia constante en la imaginación colectiva. Cuanto menos se sabía, más crecía el mito. Y cuanto más crecía el mito, más difícil se volvía encontrar al hombre real detrás de la leyenda. Con el paso del tiempo, la lista de sospechosos creció sin control. Cualquier hombre extraño, solitario o diferente podía ser Jack el Destripador. Se acusó a carniceros, a médicos, a inmigrantes, a hombres con enfermedades mentales, incluso a miembros de la realeza. Algunos sospechosos parecían encajar, tenían conocimientos anatómicos, vivían cerca de Whitechapel, desaparecieron tras los asesinatos. Otros solo fueron víctimas del prejuicio y el miedo. La falta de pruebas físicas convirtió la investigación en un terreno fértil para teorías, conspiraciones, encubrimientos, silencios deliberados. Algunos creen que Jack fue protegido, otros que murió, otros que fue encarcelado por otro delito. La verdad es incómoda. No hay pruebas concluyentes. Cada teoría dice más sobre la época, la sociedad y nuestros propios miedos que sobre el asesino real. Jack el Destripador se convirtió en un espejo, donde cada generación proyecta su propia obsesión, y tal vez por eso, nunca dejamos de buscarlo. Tan repentinamente como comenzaron, los asesinatos cesaron. Después de noviembre de 1888, no hubo más crímenes con el mismo patrón, no hubo anuncio, no hubo explicación, simplemente, el silencio. La policía nunca anunció una captura, no hubo juicio, no hubo cierre para las familias. Las teorías se multiplicaron. Algunos creen que el asesino murió, otros, que fue internado. Algunos piensan que emigró, y otros, que cambió su forma de matar. La verdad es que nadie lo sabe. Ese final abrupto es lo que convierte a Jack el Destripador en una herida abierta en la historia, porque los crímenes sin resolución no terminan, se transforman. Whitechapel siguió siendo pobre durante años. Las víctimas fueron olvidadas, pero el nombre del asesino sobrevivió, no como advertencia, sino como leyenda.
y ahí reside la mayor injusticia. Recordamos al monstruo, pero olvidamos a las personas que perdió la vida. El silencio que puso fin a los asesinatos no trajo paz, solo dejó preguntas que aún hoy siguen sin respuesta. Más de un siglo después, Jack el Destripador sigue siendo recordado, no por lo que hizo exactamente, sino por lo que nunca se supo. Su identidad jamás fue confirmada, sus motivos nunca quedaron claros, y su final permanece en la sombra. Ese vacío convirtió sus crímenes en una leyenda eterna. Libros, películas, series y teorías han mantenido vivo su nombre. Lo transformaron en un personaje, en un enigma fascinante, en un icono cultural. Pero en ese proceso, algo se perdió. Las víctimas dejaron de ser personas y pasaron a ser parte del misterio. Sus nombres se olvidaron, sus vidas se redujeron a notas al pie. La historia no recuerda a Mar, Ian Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Dowes, o Mary Jane Kelly, por quienes fueron, sino por cómo murieron. Y esa es la verdad más incómoda. Jack el Destripador no fue un genio criminal, no fue un monstruo sobrenatural, fue un producto de su tiempo, de una ciudad desigual, de un sistema que abandonó a los más vulnerables, de una sociedad que miró hacia otro lado, hasta que fue demasiado tarde. Recordar esta historia no debería servir para glorificar el horror, sino para entenderlo, porque cuando la pobreza, la exclusión y el desprecio por ciertas vidas se normalizan, la violencia encuentra espacio para crecer. El mayor misterio de Jack el Destripador no es quién fue, es cómo permitió una sociedad entera que actuara tanto tiempo sin ser detenido. Y esa pregunta, más de 100 años después, sigue siendo incómodamente actual.